Años de sufrimiento con mi madrastra y al final el testamento me dio la razón. Mi madrastra fue la que más hizo escándalo en el funeral, alardeando sobre todo lo que iba a recibir. Tendrías que haber visto su expresión cuando leyeron el testamento. Ahora tengo una madrastra. Seguro que al leer eso, ya estás imaginando algo, pero no es exactamente lo que crees. Sí, fue cruel conmigo, pero esa no es la única razón por la que la considero la antagonista de esta historia. También fue injusta con mi padre, quien invirtió tiempo, energía y dinero para hacerla feliz y brindarle todo lo que necesitaba. Mi papá y yo no éramos los más unidos, pero teníamos una buena relación antes de que Carla, mi madrastra, apareciera. Siempre fui mucho más cercana a mi mamá. Cada vez que necesitaba apoyo o alguien con quien hablar, acudía a ella. Era más que mi madre, era mi mejor amiga. Durante mi adolescencia rebelde, cuando tenía unos 12 años, no quería saber nada de mis padres ni de nadie, me alejé de todos. Me sentía molesta con el mundo y solo quería estar sola. En esa etapa, siento que dejé a mi mamá muy sola en momentos donde podríamos haber compartido más. Pero no tenía idea de que el tiempo con ella era tan limitado. ¿Cómo iba a saberlo? Se veía sana, comía bien, hacía ejercicio todos los días. Creíamos que no había ningún problema. Hasta que un día, de manera inesperada, empezó a presentar síntomas raros justo en el supermercado. Al principio, pensó que era ansiedad, pero su estado empeoró y terminó vomitando, además de sufrir un fuerte dolor en la mandíbula. La llevamos al hospital de inmediato. Fue entonces cuando el médico nos explicó que lo que estaba experimentando era un ataque al corazón, no ansiedad. Mi mamá asumió que era ansiedad porque solía padecerla, y eso afectaba su salud física. También solía tener dolores en la mandíbula y los hombros, síntomas comunes de ansiedad. Así que cuando volvieron esos malestares, pensó que era lo mismo de siempre. No la culpo por eso, pero ojalá mi papá y yo hubiéramos prestado más atención a esas señales. De verdad, me gustaría haberlo hecho. Mi mamá murió de un infarto poco después de que llegamos al hospital. Nos dijeron que ya era demasiado tarde y que no había nada que pudiéramos haber hecho para cambiar el desenlace. Estaba destrozada. Mi papá también lo estaba. Me enfoqué completamente en la escuela y en actividades extracurriculares para no pensar en el dolor. Siempre que sentía que la tristeza me alcanzaba, buscaba una distracción. Esa fue mi forma de lidiar con todo. El mecanismo de defensa de mi papá era la ira. No era explosivo ni gritaba, pero canalizaba su tristeza en forma de irritación y mal humor. Como yo era quien vivía con él, muchas veces descargaba ese enojo conmigo. Aún así, seguía siendo un buen padre. Las cosas comenzaron a cambiar cuando conoció a Carla, mi actual madrastra. Se conocieron en una reunión de negocios, aunque no estoy del todo segura de los detalles. Sé que no trabajaban en la misma empresa, al menos, eso fue lo que él me dijo cuando me la presentó. Al principio todo fue muy sutil. Carla me hacía preguntas sobre cómo me sentía tras la pérdida de mi mamá, si extrañaba tener una figura femenina en casa y si alguna vez me gustaría tener a alguien así de nuevo en mi vida. No pensé mal de ella, parecía que realmente se preocupaba por mí y por cómo estaba enfrentando la pérdida, considerando que aún no había pasado un año desde la muerte de mi madre. Pero una noche, durante la cena, mi papá soltó una gran noticia, me confesó que estaba saliendo con alguien. Me habló de lo mucho que le gustaba, de lo simpática que era y de lo feliz que lo hacía sentirse. Lo vi tan ilusionado que ni siquiera dudé en apoyarlo. Pensé que si esa mujer lograba hacerlo feliz después de todo el dolor que había vivido en el último año, entonces yo también debía hacer mi parte para respaldarlo y demostrarle que su felicidad era importante para mí. Al principio, Carla fue encantadora. La primera vez que vino a casa me trajo flores y un lápiz labial precioso que me encantó. Ver a mi papá sonreír y mostrar ese brillo en los ojos solo por estar cerca de ella fue algo que realmente me alegró. Carla también fue muy amable conmigo al principio. Se aseguraba de incluirme en las conversaciones, me hacía sentir cómoda y me dejaba claro que podía hablar con ella de lo que quisiera. Naturalmente, pensé que era perfecta para mi papá. ¿Cómo no iba a pensarlo, si él se veía tan feliz con ella? Una semana después, mi papá me contó que ya eran oficialmente pareja. Me alegré por ellos, y empecé a verla más seguido en casa. Todo parecía ir de maravilla, ella era simpática, la convivencia era agradable, y mi papá seguía feliz. Después vinieron el compromiso y, de pronto, la boda. Todo pasó tan rápido que me costaba asimilarlo. Sentí que, de un momento a otro, ya estaban organizando su casamiento sin que me diera cuenta de cómo llegamos a ese punto. Aún así, no me molestaba demasiado.
lo importante para mí era que papá estuviera contento. Incluso pensé que nuestra vida familiar mejoraría con una nueva persona que pudiera brindarnos apoyo. Pero claro, mi suerte no duró mucho. Su actitud hacia mí empezó a cambiar. No solo dejó de ser tan amable como al principio, sino que también convenció a mi papá de que yo no merecía tanta atención. Cuando se casaron, yo tenía 16 años. Ahora tengo casi 19. Han pasado 3 años desde que he tenido que soportar sus absurdas ideas y reglas. Papá cambió drásticamente. De pronto, ya no me escuchaba, no se interesaba por lo que hacía, ni siquiera me dirigía la palabra algunos días. Estaba tan centrado en Carla y en sus planes, que parecía haber olvidado que tenía una hija. Claro, seguía cubriendo mis gastos y necesidades básicas, pero emocionalmente ya no estaba presente como padre. Y debería estarlo. Recuerdo una vez que le pedí prestado algo de dinero para ir a un concierto con mis amigos. Su reacción fue de enojo total. Me gritó diciendo que era un acto de ingratitud, porque, según Carla, ya tenía suficiente con vivir gratis bajo su techo, comer su comida y no aportar nada. Me tomó completamente por sorpresa. Mi papá nunca me había hecho sentir que no podía pedirle ayuda económica si lo necesitaba. Verlo reaccionar así fue inquietante. Y luego las cosas empeoraron aún más. Empezó a descargar en mí todas las frustraciones que traía del trabajo o de otros lados, simplemente porque no se atrevía a enfrentar a Carla. Así que empecé a mentalizarme todos los días. Me preparaba para recibir burlas o comentarios hirientes si él llegaba de mal humor. Y si por casualidad estaba de buen humor, ni siquiera notaba mi presencia. Con el tiempo, llegué a pensar que ya no le importaba en absoluto lo que hiciera. Sentía que podía hacer lo que fuera y a nadie le importaría. Fue entonces cuando empecé a rebelarme. Salía constantemente de fiesta, me pasaba el día con amigos, no ayudaba en casa y decidí ignorar tanto a mi papá como a Carla. Mi papá ni siquiera notó que yo lo estaba evitando. Pero cuando empecé a ignorar a Carla, especialmente sus llamadas, ella sí se molestó. Y es que solo me llamaba cuando necesitaba que hiciera algo por ella. Yo ya estaba agotada con la universidad y mi trabajo de medio tiempo, así que no tenía energía para ocuparme también de todas las tareas domésticas. Pero ninguno de los dos se preocupaba por cómo me sentía o por mi cansancio. Solo me repetían que, si quería seguir viviendo en esa casa, debía aportar algo. Cuando empecé a ignorar sus llamadas y mensajes, Carla se lo tomó personal y se quejaba con mi papá, haciéndome quedar como la hija maleducada que la trataba mal. Papá se enfurecía. Llegaba a casa gritando, diciéndome que era una malcriada sin respeto por nadie. Esa fue la primera vez que me abofeteó. Y lamentablemente, no fue la última. Jamás imaginé que él llegaría a ponerme una mano encima. Ni siquiera pensé que fuera capaz de hablarme de forma hiriente. Pero su actitud cambió tanto que comenzó a tratarme como si fuera una extraña. Así que, al final, no debería haberme sorprendido tanto por cómo se comportó. La situación en casa se volvió insostenible. Mi papá estaba cada vez más violento y abusivo, y Carla simplemente actuaba como si no pasara nada. Y como si no fuera suficiente, Carla quedó embarazada. Todo se intensificó a partir de ahí. Se volvió aún más manipuladora, como si todo fuera parte de un plan. Estoy convencida de que quería que mi padre me desheredara para que todo le quedara a ella y a su hijo. ¿Y cuál era su estrategia? Pintarme como una adolescente desagradecida e irrespetuosa, mientras ella y su bebé eran, según ella, la personificación de ángeles en la tierra. A medida que Carla se volvía más manipuladora, también lo hacía mi padre. La obedecía en todo. Estoy convencida de que, si ella le hubiera pedido que me echara de la casa, él lo habría hecho sin dudar. Unos 7 meses después de que Carla tuvo a su hijo, mi papá empezó a enfermarse. Se veía cada vez más débil, estaba perdiendo peso, tenía fiebre. Así que lo llevamos al médico, y el diagnóstico fue devastador, cáncer en etapa 4. Aún con tratamiento, le quedaban unos 6 meses de vida. Me partió el corazón. Aunque ya no se comportaba como antes y parecía que no le importaba mucho mi bienestar, yo seguía queriéndolo. Todavía tenía la esperanza de que volviera a ser el papá que una vez fue para mí. Carla, en cambio, no mostró ni un poco de preocupación genuina. Su reacción inmediata, al enterarse del diagnóstico, fue preguntarle si ya había dejado el testamento hecho. Ahí fue cuando confirmé que lo único que le importaba era el dinero. Como era de esperarse, mi papá falleció unos meses después. Fue un momento muy doloroso, pero también sentí cierto alivio. Su último mes de vida fue especialmente duro, el dolor, la quimioterapia, los efectos secundarios.
Verlo sufrir así me rompía el alma, así que me reconforta saber que al menos ya no está sufriendo. Lo más confuso para mí es que ni siquiera sé si estoy de luto por él. No estoy llorando por el padre que murió, sino por el que solía ser y por el que estuve esperando que regresara durante tanto tiempo. Mientras tanto, Carla no mostraba señales de tristeza. Más bien parecía aliviada, tal vez porque pensaba que ahora todo le pertenecía a ella. Estaba convencida de que me echaría de la casa y se quedaría con todo. Pero se llevó una gran sorpresa. La lectura del testamento fue ayer, y honestamente fue uno de los momentos más surrealistas que he vivido. El abogado de confianza de mi papá, que lo había acompañado durante muchos años, fue quien leyó el documento. Carla no paró de provocarme durante toda la reunión, como si ya estuviera celebrando mi salida de la casa. Sus burlas eran constantes y ofensivas, y aunque me hirieron mucho, decidí mantener la calma. Yo estaba convencida de que mi padre le había dejado todo a Carla. Pero antes de que muriera, tuvimos una conversación muy significativa. Le dije algo que, quizá, lo hizo recordar que yo era su hija, la que siempre estuvo ahí de verdad. No puedo contar exactamente qué fue porque es algo largo y, honestamente, ahora no tengo tiempo. Lo importante es que, en la lectura del testamento, todo dio un giro inesperado. Resultó que mi papá sí me había escuchado. Cuando el abogado comenzó a leer el testamento, Carla se mostraba confiada, segura de que todo sería para ella. Pero entonces vino la gran sorpresa. Mi padre me dejó todo a mí. Absolutamente todo. Carla no podía creerlo. Su rostro lo decía todo. La sorpresa, la indignación, la humillación, y no voy a mentir, fue una satisfacción enorme ver cómo esa fachada arrogante se desmoronaba por completo. Me dejó la casa, las cuentas, todo a mi nombre. La única condición era que le diera a Carla una semana para empacar y encontrar otro lugar donde quedarse. Ese tiempo, y nada más. Fue un momento poderoso. Saber que, a pesar de todo, mi padre había reconocido quien estuvo a su lado de verdad me dio una paz inesperada. Para cerrar, el abogado también nos entregó unas cartas. Eran mensajes personales de mi padre que quería que leyéramos en privado. No discutimos eso, simplemente las tomamos. Pero Carla no podía parar, empezó a gritarle al abogado, convencida de que había un error, de que mi padre nunca habría hecho algo así. Se negaba a aceptarlo. Por más que el abogado intentó calmarla y explicarle que todo era legal y estaba en regla, ella no quería escuchar razones. Estaba completamente fuera de control. Yo, por mi parte, no quise seguir presenciando ese espectáculo. Me levanté y me fui. Ya había tenido suficiente. Actualización 1. Ha llegado el momento de contarles por qué mi padre decidió cambiar el testamento y dejarme absolutamente todo, incluso después de haberme abofeteado y actuar como si yo no significara nada para él. Pero antes de eso, necesito explicarles lo que realmente pasó y qué fue lo que provocó que este secreto saliera a la luz. Cuando volvimos a casa después de la lectura del testamento, Carla se encerró de golpe en su habitación sin siquiera dirigirme la palabra. Y honestamente, mejor así. No tenía ni la energía ni las ganas de enfrentarla. Ambas teníamos en nuestras manos las cartas que papá nos dejó. Cuando abrí la mía y empecé a leer, no pude evitar romper en llanto. En su carta, mi padre me decía que me creía, que lamentaba profundamente cómo me había tratado, y que al final sí se dio cuenta del daño que Carla me había hecho. De cómo me manipuló todo ese tiempo frente a sus propios ojos sin que él lo notara. También reconocía que no fue mi culpa. Que la responsabilidad era toda suya por haber permitido que Carla lo cegara, por no haberme escuchado cuando más necesitaba su apoyo. Leer eso me rompió, pero también me sanó un poco. Fue como si, por un momento, volviera a tener al papá que una vez conocí. El que realmente me amó. Y que, al final, murió queriéndome, como solía hacerlo cuando era niña. En cambio, la carta de Carla fue todo lo opuesto. Bueno, ni siquiera se le puede llamar carta. Al amanecer del día siguiente, Carla irrumpió furiosa en mi habitación y me lanzó su carta a la cara. No pude evitar soltar una carcajada. Fue tan absurda la situación que no me contuve. Y por la cara que puso, sé que no esperaba esa reacción en absoluto. Pero es que su carta era ridícula. Mi padre todavía tenía ese toque sarcástico que siempre fue tan suyo. El mensaje que le dejó a Carla simplemente decía: esto es lo que obtienes por haberme engañado. Y eso fue todo. Justo eso fue lo que le conté a mi padre. Carla me arrojó la carta a la cara, exigiendo que le explicara qué significaba ese mensaje tan frío. Así que se lo conté. Y ahora se los voy a contar a ustedes también.
Unos meses antes de que mi papá falleciera, descubrí que Carla le era infiel. ¿Cómo lo supe? Pues fue simple, aunque doloroso. Estaba en un restaurante cercano a casa, y la vi sentada con otro hombre, tomándole la mano y mirándolo como si fuera el amor de su vida. Me quedé en shock. Ella estaba casada con mi papá, y así, descaradamente, estaba con otro. Me acerqué sin que me viera y escuché parte de su conversación. Mencionaban a Daniel, el hijo que yo siempre creí que era mi medio hermano. Cuanto más escuchaba, más claro era, Daniel no era hijo de mi papá. Era del hombre que estaba con ella ese día. Hablaban de cómo mantener a ese tipo involucrado en la vida del niño sin que mi padre lo descubriera. Carla le decía que a mi papá no le quedaba mucho tiempo y que, cuando él muriera, todo sería suyo. Que entonces me echaría, y él, su amante, se mudaría a la casa. Gracias a Dios, tuve la lucidez de grabar toda la conversación. Sabía que con solo contarle a papá no bastaría, porque todavía estaba atrapado bajo el control de Carla. Pero tampoco quería depender solo de la grabación. Así que fui más allá, tomé una muestra de cabello de papá y de Daniel y mandé a hacer una prueba de ADN. No tenía dudas, los resultados mostrarían que no eran padre e hijo. Y así fue. Recibí los resultados un mes antes de que papá falleciera, y se los entregué directamente. En el fondo, esperaba que me gritara, que dijera que estaba invadiendo su privacidad o algo así. Pero, para mi sorpresa, no lo hizo. Y ahora entiendo por qué, cambió su testamento y me dejó todo a mí. Cuando Carla escuchó cómo fue que mi papá descubrió la verdad, perdió completamente el control. Me gritó, me insultó, me culpó de haber arruinado su vida y la de Daniel. Dijo que, si Daniel sufría por esto, sería culpa mía. Pero yo le respondí lo que era evidente: si de verdad le importaba a su hijo, no habría jugado con las vidas de los demás de esta forma. Le recordé, además, que solo le quedaban 6 días para hacer las maletas y marcharse. Y honestamente cada una de sus reacciones fue un deleite. Todavía las estoy disfrutando. Actualización 2. El abogado volvió y trajo aún más buenas noticias para mí, aunque malas para Carla. Ayer nos llamó y nos pidió reunirnos porque tenía algo importante que discutir. Supongo que Carla pensaba que había habido un error en la lectura anterior y que podría recibir algo, porque la vi sonriendo durante todo el viaje en coche. Honestamente, empecé a sentirme un poco ansiosa, ya que Carla parecía tan segura de sí misma. Pero su confianza se desplomó cuando llegamos. El abogado nos explicó que había otra propiedad que ahora era mía, también heredada a través de mi papá. Resulta que esa casa había pertenecido a los padres de mi mamá. Cuando ella falleció, mi papá se encargó de ella, y ahora que él también se fue, me pertenecía a mí. El abogado también aclaró que no había ninguna condición sobre la casa y que podía hacer lo que quisiera con ella. Estaba tan emocionada porque, por fin, algo me conectaba con mi mamá. Pero, como ya era de esperarse, Carla rápidamente arruinó mi momento de alegría. Comenzó a hacer un escándalo sobre lo injusto que era que me dieran tanto a mí y nada a ella. Luego empezó a culpar a los abogados, insistiendo que ellos estaban mintiendo porque yo les había pedido que lo hicieran. Su argumento fue que el abogado debía haber mencionado esta casa en la lectura del testamento anterior, y que el hecho de que se mencionara días después solo demostraba que algo sospechoso estaba ocurriendo. El abogado le explicó que la razón del retraso era que tenían que confirmar legalmente si la casa estaba registrada a nombre de mi papá, porque originalmente pertenecía a la familia de mi mamá. Necesitaban asegurarse de que no hubiera problemas legales que pudieran obligarme a devolverla en el futuro. A Carla no le gustó nada esta respuesta, y salió corriendo. Tuve que disculparme con el abogado por el escándalo que ella armó, estaba muy avergonzada. Pero luego, en el camino de regreso a casa, ella seguía insistiendo, tratando de convencerme de que le diera la casa en la que vivíamos actualmente. Porque era increíblemente egoísta de mi parte quedarme con ambas propiedades. Intenté ignorarla lo mejor que pude, pero continuó incluso cuando llegamos a casa. La verdad es que ya había llegado al límite con su actitud egoísta y sus constantes quejas. La única razón por la que terminé metido en este lío es porque no podía controlar sus impulsos y, por alguna razón, decidió destruir todo. Ahora es de noche, y creo que finalmente está dormida, gracias a Dios, porque no puedo aguantar más de sus quejas hoy, sobre todo después de haberle gritado y decirle que no le daría ni un solo centavo. Es mejor que se enfoque en buscar un trabajo o un lugar donde quedarse. Actualización 3. Finalmente, ha pasado una semana. Honestamente, ha sido una de las semanas más difíciles de mi vida, todo por culpa de Carla, y me siento tan abrumada que casi siento que voy a perder la cabeza.
especialmente porque, si no lo ha notado aún, Carla definitivamente no iba a irse sin armar un gran escándalo. Debería haberlo anticipado. Desde el principio, pasó toda la semana intentando convencerme de que la ayudara, porque no tenía a dónde ir y no quería quedarse con el tipo con el que tuvo un bebé, ya que vivía en un apartamento pequeño y no pensaba que se sentiría cómoda allí. Al principio cedí porque empecé a sentir algo de compasión por ella. Es bastante buena con el chantaje emocional, sabe cómo manipular a las personas para que accedan a lo que ella quiere. Estuve a punto de ceder, pero luego recordé cómo le decía a mi padre que necesitaba más golpes para darme cuenta. Fue entonces cuando decidí que no la ayudaría, sin importar lo que hiciera o cuán emocional se pusiera. Después me dijo que tenía un amigo abogado y que podría pedirle un favor para hacer que renunciara a algunas de las cosas que heredé de papá. Básicamente, me estaba amenazando, diciendo que de alguna manera me haría ceder, pero sabía que todo era mentira porque sus manos temblaban cuando lo decía, y eso siempre pasa cuando está mintiendo. Lo que más me enfureció fue que me intentó robar. Bueno, lo intentó. El séptimo día le dije que empacara lo que necesitaba porque no quería que estuviera en la casa al día siguiente. Parecía muy molesta, pero no puso resistencia, aunque esperaba que lo hiciera. Es decir, estuvo peleando conmigo toda la semana. Entonces, pasó una hora y Carla aún no salía al salón. No le di mucha importancia, ya que pensé que debía estar empacando muchas cosas, así que la dejé tranquila. Pero luego, cuando fui a buscar agua, tuve que pasar por su habitación para llegar a la cocina. Al entrar en el pasillo que conducía a la cocina, vi que la puerta de su habitación estaba abierta. Estaba metiendo todas mis joyas de oro y el dinero en efectivo en su maleta. Supe que tenía que atraparla infraganti, porque de alguna manera encontraría la manera de escaparse de la situación. Rápidamente, saqué mi teléfono y la grabé mientras metía las cosas en la maleta, actuando completamente fuera de control. Después llamé a la policía y, mientras esperaba, decidí enfrentarla. Al principio lo negó, pero la dejé seguir con su mentira. Quería ver su cara cuando viera el video que mostraría a la policía, y no me decepcionó. Se quedó sorprendida, y con las pruebas suficientes, la policía decidió arrestarla. Mientras la sacaban de la casa, una vez que se la llevaron, no me interesó más lo que pasara con ella. Tal vez alguien la sacó bajo fianza, no sé cómo funciona eso, y sinceramente, creo que no tiene a nadie en quien confiar. Porque arruina todas las relaciones en las que está. De todos modos, aunque quería mantenerla fuera de mi vida para siempre, apareció en mi casa. Al parecer, salió de la cárcel y no tenía a dónde ir. Daniel también estaba con ella, pero ya no quería tenerla en su casa porque no confiaba en ella y no quería que le robara. Me contó todo esto mientras lloraba y suplicaba en mi puerta, pidiéndome que la dejara quedarme en mi casa o que le diera algo de la propiedad que heredé, para que pudiera empezar de nuevo y vivir en paz. ¿Por qué le ayudaría a encontrar paz cuando ella me hizo pasar 3 años de mi vida en caos y me mantenía siempre al borde del abismo? Nunca supe cuándo alguno de ellos podría vengarse de mí. No merecía mi ayuda en lo más mínimo. Así que le dije que se fuera, que no la ayudaría en absoluto, porque no sentía ninguna lástima por ella. Lo único que sentía era odio, y si realmente lo quisiera, podría hacerle mucho más daño para arruinarle la vida, pero no lo hago porque no quiero involucrarme en eso. Solo quiero mantener mi vida en paz, y todo lo que Carla hace es arruinarla. Ella seguía apareciendo en mi casa, ya que vivía en un pequeño ático que, según ella, ni siquiera tenía espacio para más de 3 personas. Carla decía que haría todo lo posible para que la perdonara y quería quedarse en mi casa conmigo. Estaba tan harta de sus constantes acciones que llegué al punto de amenazarla. Le dije que llamaría a la policía, que debía dejarme en paz o tomaría medidas legales, como pedir una orden de restricción en su contra, debido a todo lo que había pasado conmigo. Al mencionarle la policía, se asustó y se fue. Han pasado 2 semanas y no ha vuelto, así que lo considero una victoria, y pienso que la asusté lo suficiente como para asegurarme de que no regrese a mi vida.